Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos muy cerca de lo que conocemos como el Pentecostés, la celebración de la iglesia cristiana, de la fecha, del día en que vino el Espíritu Santo. Y bueno, es, según mi opinión, yo no me acuerdo con quién lo hablaba porque hablo con tanta gente, hablo con tanta gente durante la semana que ya ni me acuerdo a quién se lo decía, pero en mi opinión es una de las 3 fechas más importantes del cristianismo, junto con la Navidad y la Pascua, ¿no es cierto? Porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, la resurrección de Jesús y ahora también la venida del Espíritu Santo, que es la misma persona de Dios que hace posible que nosotros podamos adorar a Dios, que hace posible que tengamos comunión. Ya aprendíamos eso, ¿se acuerdan? El domingo anterior, no, sino el previo, que el pastor Antonio predicaba acerca de la unidad, que es el vínculo del Espíritu en nuestras familias, en la iglesia. El Espíritu Santo produce amor y paz, así que es una de las fechas más importantes para nosotros en diferentes sentidos. Y justamente estaba leyendo el libro de Hechos, le estábamos motivando a que todos los que tengan ganas de seguir la lectura de Hechos desde la resurrección, desde Pascua, que fue hace casi un mes, hasta el domingo 19 que celebramos el Pentecostés, que puedan ustedes leer en sus casas, sus devocionales, el libro de Hechos y seguir cómo fue el desarrollo de la iglesia desde entonces, para poder crear el ambiente en nosotros, en nuestro corazón, recordar y animarnos a, ¿por qué no?, a imaginarnos como uno de los apóstoles, como uno de los discípulos de Jesús. ¿Cómo habrá sido aquella situación? En Hechos capítulo 2 se relata el momento mismo en que la iglesia estaba reunida y se escuchó un estruendo como de un viento recio que vino, entró al lugar donde estaban reunidos orando y llenó la casa, y aparecieron como unas llamas de fuego sobre las cabezas de ellos. Todos recordamos esa historia, así que vamos a leer lo que sigue después de eso, desde el versículo 14, cuando aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar las maravillas de Dios en idiomas de la gente que estaba reunida en Jerusalén en aquella época. Entonces muchos, ustedes se acuerdan, dicen: esta gente está borracha, ¿cómo puede ser que los escuchamos hablar así, de esta manera? Así que versículo 14, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. En esos días, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo. Quiero que le repase el versículo 17. Que se lo leas a la persona que tenés al lado. ¿Te animás? Se lo van a leer al mismo tiempo, obviamente, pero aún así, si te animás, léele el versículo 17 a la persona que tenés al lado. Decirle: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Tus hijos y tus hijas van a profetizar, tus jóvenes van a tener visiones y los ancianos van a tener sueños. La decepción o la frustración son realidades que nosotros conocemos de primera mano.
todo el que respira y el que vive y el que desarrolla sus días de alguna manera está acostumbrado a la decepción. Ha tenido al menos una situación en la que se ha sentido defraudado. Cuando tenemos expectativas respecto a una relación o a un emprendimiento, a un trabajo, tenemos esperanzas a que eso nos va a redituar de alguna forma, y la desesperanza o la decepción llega cuando pasa el tiempo y vemos que aquello de lo que manteníamos expectativas no produjo el resultado que esperábamos. Nos asalta esa sensación de que no hay nada después de esto. A veces invertimos muchas fuerzas y recursos en aquello que queremos ver cumplido sin poder cosechar nada de eso que hacemos. Y nos acostumbramos a esto porque desde chicos ya nos empieza a pasar, ¿no? Desde que empezamos a hablar, desde que tenemos memoria, tenemos recuerdos de situaciones en las que nos hemos sentido frustrados, porque le pedimos un alfajor a un compañero y no nos convidó, o porque queríamos aprobar un examen y lo desaprobamos, porque queríamos tener una relación, una pareja, y la chica o el chico no nos prestó atención, disculpen la expresión, no nos dio bolilla, y entonces empezamos a desesperanzarnos. Bueno, a algunos no les ha pasado eso, pero hay otros a los que no nos fue tan bien. Y empezamos a desesperanzarnos y a acostumbrarnos a la decepción. Pero nunca fue ese el plan de Dios para el ser humano. Todas esas situaciones que te hayan defraudado y en las que hayas sentido desesperanza, tenés que saber que no fueron porque Dios las planeó de esa manera. No hay ninguna parte en la Biblia, ninguna circunstancia en la Escritura que diga que Dios desea defraudarnos o que nos sintamos decepcionados. Por el contrario, hay muchas promesas y palabras del Señor en las que Él nos dice que quiere llenarnos, satisfacernos. De hecho, Jesús mismo predicó y dijo: yo vine a traerles vida y vida en... ¿Se acuerdan qué dijo? Una vida en abundancia. ¿Qué quiere decir una vida en abundancia? Una vida donde nos sentimos plenos y donde podemos realizarnos. Y cada vez que nosotros vemos la intervención de Dios en la historia, nosotros observamos que Dios renueva las expectativas y las esperanzas de aquellas personas en quienes Él interviene. En Abraham y Sara, que eran dos viejitos de casi 100 años y que no podían tener hijos, y Dios se presentó en sus circunstancias y renovó sus expectativas, y también renueva sus capacidades de reproducirse y renovó sus sueños. Y ahora Abraham ya no se sentía como un hombre abandonado y sin posibilidades, sino que empieza a comportarse como un hombre joven. A mí me gusta imaginármelo a Abraham presumiéndole a Sara, porque el Señor le había dicho la noche anterior que Él le iba a dar un hijo. Así que se levantó al día siguiente y se peinó bien. Ese día sí se afeitó. Cuando veas a Abraham con la barba larga, no, ese no era. Abraham se había afeitado porque quería que no pincharla con la barba a Sara, porque estaba entusiasmado. Se sentía como un joven recién casado. Y después podemos seguir mencionando un montón de ejemplos. En el Éxodo, Israel había estado cautivo durante generaciones enteras. Imagínense que vos sos esclavo, tus padres fueron esclavos, tus abuelos fueron esclavos y tus bisabuelos también fueron esclavos. ¿Qué expectativas podrías tener para tus hijos? ¿Que van a ser personas libres y que se van a desarrollar, que van a elegir qué estudiar o con quién casarse? Por supuesto que no. Nuestra mentalidad se va formando, se va amoldando a lo que vivimos, y yo supongo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la esclavitud, pero Dios interviene y renueva sus expectativas y les dice: yo voy a orar en ustedes, voy a darles la libertad por la que están pidiendo, aquella libertad que sueñan. Fue en la época de los jueces donde Dios usaba hombres y mujeres para que otra vez Israel pudiera levantar la cabeza, y para todo el género humano fue así como Jesucristo vino a esta tierra y renovó las esperanzas de todos nosotros. Renovó las expectativas de la mujer, porque Jesucristo resalta otra vez el rol de la mujer en la sociedad. Renueva las esperanzas de los jóvenes y los niños, porque Jesús les da el valor de que ellos son los que heredan el reino de los cielos, y a menos que seamos como ellos no vamos a poder heredarlo. Así que Jesús empieza a despertar expectativas. Está bien que sueñes y está bien que desees más de tu vida, porque Jesús lo hizo posible.
Y Pentecostés es, entre otras cosas, además de la venida del Espíritu Santo, y a propósito de eso, expectativas renovadas en nosotros. Esperanzas nuevas, nuevos sueños, nuevos proyectos que vienen de parte de Dios. Él te los quiere dar. En los últimos días, dice el versículo 17, sucederá en los últimos días. La palabra que se usa en el idioma original hace referencia a la última parte de un camino, de un trayecto, de una senda. Así que lo que el Señor dice por medio de Joel primero y ahora Pedro interpretando esta palabra para estos días, dice al final de la recta, al final del trayecto, justo cuando los demás empiezan a perder sus esperanzas, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano y voy a hacer cosas nuevas. Entre todas las cosas que Dios es especialista en hacer, es en hacer cosas nuevas al final del camino. Cuando leas la Biblia mañana, esta noche, y hagas tu devocional, no te olvides de prestar atención a este detalle. El Señor hace cosas nuevas donde nadie suponía que iba a haber cosas nuevas. E Isaías lo profetiza en un día y dice, de parte del Señor, yo voy a hacer cosas nuevas, ¿no las vas a reconocer? Voy a abrir ríos en el desierto y voy a abrir fuentes de agua en tierra seca. Como para que no quepa duda que el que hace las cosas es Dios y nadie más. Así que cuando veas la sociedad, el mundo, y si por ahí estás reconociendo señales o tenés temor acerca de qué va a pasar en los últimos días de la creación o en tus últimos días porque llegaste a una etapa de tu vida en la que estás en la recta final, acordate que el Señor dice, en esos días, en la recta final, voy a derramar mi espíritu y voy a hacer cosas nuevas. Hace cosas nuevas en la historia, en su iglesia y por medio de la iglesia. Un paréntesis para que anoten los que toman apunte. Si Dios va a obrar en algún lugar, lo va a hacer por medio de su iglesia y nunca aparte de ella, porque esa es responsabilidad de la iglesia. En el versículo 17 hay tres elementos, tres realidades que Dios quiere obrar en el mundo, en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, y que son como el puntapié inicial de todo lo que el Señor empieza a hacer a partir de ese día. Después, ustedes cuando lean la historia de la iglesia primitiva, cuando la estudiemos juntos, a la historia de la iglesia primitiva, van a ver que estos tres elementos estaban presentes, aunque se manifestaban de diferentes maneras. Lo primero que dice el versículo 17, cuando Dios le dice, sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, es decir, no habrá diferencia entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, no hay diferencia, Dios no hace diferencia entre personas estudiadas y no estudiadas, no hace diferencia entre pastores y no pastores, sobre todo aquel que crea en Jesucristo. Derramaré mi espíritu y tus hijos y tus hijas van a profetizar. Tus hijos y tus hijas serán profetas. ¿Te animás a decírselo a otro hermano, a tu hermana? Decirle, tus hijos van a ser profetas. No se lo creyeron mucho, me parece, ¿no? Yo le voy a explicar con la palabra del Señor por qué. La palabra que se traduce como hijos e hijas no se refiere a la generación inmediata, sino también a todas las generaciones venideras. Incluso esa palabra, depende del contexto, puede referirse a un pueblo, haciendo referencia a la ascendencia. Por ejemplo, cuando leemos los hijos de Israel, no se refiere a los 13 hijos de Jacob, sino que se refiere a todo el pueblo que era descendiente de Israel. Esa palabra se usa en diferentes sentidos. Se hace referencia en este contexto a las generaciones venideras. Así que lo que el Señor dice es, las próximas generaciones, a partir de vos, pueden ser mis profetas. ¿Y a qué se refiere con eso? La profecía o el profeta es el que habla en el lugar de. El profeta es el vocero, es el portavoz. Claro que si estamos leyendo en Hechos 2:17 que Dios derrama de su espíritu sobre aquellos que crean en Jesucristo, entonces tus hijos y tus hijas serán profetas de el Espíritu, de Dios. Serán profetas, serán voceros
del Señor. Tus hijos y tus hijas, las generaciones que vienen a partir de vos, van a ser voceros del Señor. Van a ser portadores de la verdad de Dios. Nosotros necesitamos, todos nosotros, nuestro país necesita que las generaciones futuras tengan vocación profética, que tengan un compromiso real con la sociedad, un compromiso de ser y decir lo que la sociedad necesita escuchar y ver. De eso se trata ser profeta. No es adivinar el futuro, no es decirte las cosas que van a pasar. Es que tomes la palabra de Dios y la lleves a donde se necesita escucharla. Y que, por supuesto, hablando de la palabra del Señor, que nosotros sepamos vivir esos principios que predicamos. Nuestras generaciones futuras deberían ser generaciones con vocación profética. Animarse a hablar, atreverse a ser distintos en el verdadero sentido, lo más distintos que pueden ser. A no conformarse a este mundo y aceptar que Dios tiene mejores planes para su vida y demostrarlo, vivir, no conformarse a lo que los demás les enseñan, sino escuchar lo que Dios dice y llevarlo a la práctica y demostrar en sus vidas que es posible que el esposo sea fiel a su mujer. Sí es posible, aunque la sociedad y aunque muchas personas digan, pero los hombres de vez en cuando una canita se les escapa, no está mal, pero no es lo que Dios quiere. Y mis hijos van a demostrar que eso es posible. Mis hijos van a ser hombres fieles a sus esposas y mis hijas van a esperar que sus esposos les sean fieles, porque deben tener vocación profética, deben transmitir los principios del Señor. Eso no es posible en tus fuerzas, ni es posible en las mías. De hecho, no es posible por medio de la educación, porque en verdad la sociedad está llena de elementos y de buenos intentos de mejorar las familias, pero la verdad es que hasta ahora no ha producido ningún resultado. No hemos logrado obtener familias más estables. No hemos logrado obtener matrimonios perdurables. No tenemos padres responsables. Así que algo nos está faltando. Y es definitivamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y por medio de nosotros en la sociedad. Tus hijos y tus hijas, las generaciones después de vos, van a ser generaciones con vocación profética por el Espíritu Santo. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás motivando a las generaciones siguientes a que vivan una contracultura cristiana? Es decir, que se apropien de lo que Jesús dice y que lo vivan. ¿Los estás motivando? ¿O será que nuestra educación, nuestros consejos están orientados a que pasen lo más desapercibido posible? No vaya a traerles problemas. El Señor quiere hacer esto de vos. Dice Hechos 2:17, sucederá que en los últimos días tus hijos y tus hijas van a ser portavoces de mi espíritu. Pero no termina ahí. Sigue la palabra del Señor y dice, bueno, ¿qué dice su Biblia después de eso? Tendrán, ¿qué cosa? ¿Quiénes? Los jóvenes verán visiones. ¿Sabes que la palabra original en el griego, que no te la voy a decir porque es muy difícil, en Apocalipsis y en este texto hace referencia a una visión inspirada, es decir, a una imagen, una vista, una claridad de algo que se ve, porque ha sido transmitido por Dios en este caso. El Espíritu Santo tiene el objetivo, tiene el deseo, Él quiere aclarar la visión de los jóvenes. Es decir, acá lo que está diciendo el Señor es, en los últimos días tus jóvenes van a ser inspirados para tener la capacidad de ver la realidad y sus vidas en relación con esa realidad a la manera en que Dios las ve. Tus jóvenes van a ser inspirados por Dios para que vean sus vidas y su realidad como Dios la ve.
Y entonces nosotros vamos a tener jóvenes que orientan su futuro, orientan sus vidas hacia fines eternos y perdurables, porque ven su futuro como Dios lo ve. Vamos a tener jóvenes que viven el presente de una manera productiva, provechosa, no solo para ellos, sino, y lo más importante, para quienes los rodean, porque ven su presente como Dios lo ve. Viven cada día a la manera de Dios porque tienen la visión clara por la palabra del Señor, por la presencia del Señor. Vamos a encontrar jóvenes que aprovechan su juventud, es decir, su energía, su alegría, sus recursos, sus fuerzas, porque entienden que todo eso es de Dios y a Él le pertenece, como escuchábamos antes de ofrendar nuestras vidas al Señor. Vamos a tener jóvenes que cuando se paren de frente a su futuro, lo van a encarar con valor, con esperanza, con decisión, porque ven de su futuro lo que Dios ve. No vamos a tener jóvenes vagando sin saber qué hacer con sus vidas, porque por el contrario, serán jóvenes que saben que sus vidas le pertenecen a Cristo. Serán jóvenes que sepan cuál es su llamado, a qué van a dedicarse porque Dios lo desea. Jóvenes que sepan cuál es su vocación y van a poder disfrutar del regalo de vivir haciendo lo que les gusta. ¿Cuántos jóvenes de esos conoces? ¿Cuántos jóvenes conoces de esos que saben qué quieren de sus vidas? Que saben que tienen un propósito en este mundo y se van a dedicar a vivir para ese propósito, para que cuando se vayan, quizás mañana, hayan dejado un legado. ¿Con cuánto? ¿20 años? ¿22? Sí, se puede. Se puede cuando tu juventud está en las manos del Señor, cuando tu visión está clara por la palabra de Dios. Y lejos de ser ufano u orgulloso, nosotros tenemos acá un par de buenos ejemplos de jóvenes que con 19 años ya están impactando las vidas de personas mucho mayores que ellos. Así que ahí está la prueba de que cuando el Espíritu Santo llena a una persona, los jóvenes pueden vivir de una manera distinta, porque son jóvenes con visión de sí mismos y de su realidad inspirada por el Espíritu Santo. ¿No te gustaría eso? ¿No te gustaría ver una sociedad con más jóvenes de esa manera? Con más jóvenes que tengan una vocación de servicio, con más jóvenes que tengan amor y compasión por la gente. Entonces ellos necesitan al Espíritu Santo. Entonces necesitamos incluir los principios de Dios y su palabra en la forma en que los educamos, los alentamos, en la práctica del deporte, en la educación, en los sistemas. Necesitamos incluir al Espíritu Santo en la guía de nuestros jóvenes, en las charlas vocacionales, porque sólo así podremos tener jóvenes con visión. Y los necesitamos porque ellos son los líderes del mañana. Acá tenemos futuros, no sé, presidentes quizá, o presidenta ahora, capaz alguno de ustedes. Tenemos profesionales, empresarios, tenemos personas que pueden dirigir, mandatarios de nuestro país, que pueden legislar, así que necesitamos que tengan la vista clara por los principios de Dios, porque el futuro de nuestro país y nuestra sociedad también está en sus manos. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu y tus hijos, tus generaciones futuras van a tener un compromiso con su sociedad. Van a tener visión de sus vidas conforme al plan de Dios. Y todavía más, tus ancianos, los ancianos, tendrán sueños. Eso es lo que dice por lo menos en mi Biblia el versículo 17. ¿Dice lo mismo la tuya? En los últimos días, los ancianos, tendrán sueños. No tendrá sueño en singular, ¿no? Tendrán sueños en plural. ¿Querés ver un milagro? ¿Te gustaría ver uno? Bueno, un anciano con sueños y planes es un buen ejemplo. Una persona que cuando va llegando al final de sus vidas, en vez de renunciar a sí mismo, a sus días, en vez de darse por vencido con algunas cosas, todavía proyecta, todavía tiene la vista clara hacia adelante,
ya no se conforma con lo que hizo durante 60 o 65 años, quiere más. Y sabe que es posible por el Espíritu Santo. Y ese es un gran milagro. El anciano, en el idioma original, la palabra que se traduce como anciano dice entrado en años y con experiencia. Y la palabra que traducen como sueño acá en nuestras Biblias no se refiere a una utopía, a un sueño platónico, a imaginarse cosas, sino a un sueño real, una imagen clara, algo que fue visto. Algo con lo que podemos anhelar y proyectar. Y como compartíamos con un grupo de jóvenes hace 2 semanas, ese sueño se convierte en tu plan de vida. Es decir, no solo lo imaginás y lo tenés por ahí volando en tu mente, sino que además empezás a orientar tus pasos y a proyectar y a planear para alcanzar ese sueño. Porque es posible en Dios. Abuelos que llegan al final de sus vidas con proyectos y con planes. Por supuesto que se sienten cansados. Por supuesto que le faltan las fuerzas, porque ninguna persona es eterna sobre la tierra y en algún momento todos nos vamos. Así que las fuerzas sí se acaban. A veces los recursos de nuestras energías ya no son los mismos, pero sueñan y eso nadie se los puede quitar. Ni siquiera los años, ni la vejez, ni una enfermedad. Siguen soñando. Y aunque ellos no puedan llevar a cabo el sueño, saben inspirar a quienes lo pueden desarrollar. Porque suman su experiencia y sus años de vida y la sabiduría que les dio a los sueños y los proyectos que tienen. Así que se sientan con sus hijos y sus nietos, con los más jóvenes, con los jóvenes profetas y con visión, y les dicen, mirá, tengo un sueño y quiero que me ayudes a lograrlo. ¿Qué tal esos abuelos, eh? ¿Qué tal esos ancianos que se sienten con los jóvenes en una plaza y les den una charla motivacional? No que esperen ser internados en un geriátrico espiritual, donde tienen que hacer por ellos, tienen que darles, tienen que recibir. Ancianos que se animan a dar, a sembrar en el futuro de los más pequeños, porque pueden. Y si alguien alguna vez nos hizo creer que los ancianos deben ser desestimados, la palabra del Señor enseña exactamente lo contrario. No importa cuántos años tengas, todavía podés seguir proyectando. Todavía puedes tener planes, todavía puedes iniciar sueños. Todavía se puede, no por tus recursos, no por tus fuerzas, eso es obvio, sino porque el Espíritu Santo en tu vida lo hace posible. De hecho, los jóvenes con visión llegan a ser ancianos con sueños. Fíjate que en la palabra de Dios, cuando nos cuenta la historia de hombres y mujeres que Dios usó, se ve muy marcado los dos extremos. El Señor elegía a personas muy jóvenes para la época, para hacer algo, o elegía a personas muy ancianas para la época, para hacer algo. Por ejemplo, Moisés tenía 80 años cuando empezó su ministerio. No cuando terminaba, cuando empezó su ministerio. Así que imagínate que todavía acá, de los que estamos hoy, ninguno cumplió 80 años. Bueno, imagínate que todavía te falta para empezar el ministerio. Lo vas a empezar a los 80. ¿Qué tal? ¿Qué tal los discípulos? Que cuando fueron llamados por el Señor Jesús tenían alrededor de 40 años. Y predicaron el Evangelio, viajaron por todo el mundo y escribieron cartas hasta el final de sus vidas con la misma intensidad. Nunca decayó el servicio y el denuedo con el que servían al Señor. El más joven murió cerca de los 70. Así que imagina tu vida a los 70 años sirviéndole al Señor con las mismas fuerzas que cuando tenías 40 o 30 o 20. Imagínate a los 70 años todavía viajando, al menos por Entre Ríos, enseñando la palabra de Dios, predicando, al menos en tu barrio llevando folletos. Porque los años que pasaron no te detienen, sino que te hacen más sabio, te hacen más fuerte y te impulsan a soñar. Cuando llegás a ser anciano, tenés un buen historial de cosas que Dios ya hizo en tu vida. Los jóvenes tienen la esperanza de las cosas que Dios va a hacer. Y los ancianos tienen los testimonios de todo lo que el Señor ya hizo.
lo que hizo cuando se estaban por casar y no tenían nada, y entonces Dios lo bendijo y de repente pudieron construir su casa, la casa de sus sueños. Los jóvenes tienen la esperanza de que eso va a pasar. Los jóvenes tienen la esperanza de que van a conseguir esposa. Los ancianos le dicen, mirá, hace 40 años que estoy casado con la misma mujer y seguimos siendo felices. Ese es un buen elemento para nosotros. Los ancianos tendrán sueños. Así que déjame preguntarle a los abuelos, ¿tienen sueños? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Esos sueños tienen relación con el plan de Dios? Es decir, esos proyectos que tenés, ¿cómo aportan al plan de Dios para tu familia, para la sociedad? ¿Provienen de Dios? Y lo más importante, ¿qué estás haciendo para lograr esos sueños? ¿Qué estás haciendo para alcanzar lo que imaginás, lo que anhelás? Dice la palabra del Señor en este versículo que acabamos de leer: en los últimos días, en la recta final, tus hijos van a ser profetas, tus jóvenes tendrán visiones, tus ancianos tendrán sueños, pero todo eso es posible solamente porque el Espíritu Santo va a estar en sus vidas. En nuestras fuerzas no podremos. A lo sumo, en nuestras fuerzas podremos pensar, imaginar e intentar algunas cosas y lograr algunas otras. Pero no podemos desarrollar nuestras vidas plenamente como Dios desea de nosotros, a menos que seamos llenos del Espíritu Santo. Así comienza este texto, así comienza Hechos 2. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y los llenó, y comienzan a suceder estas cosas. ¿Estás experimentando estas realidades en tu vida? ¿Estás viendo que tus hijos son así como la palabra del Señor dice? ¿Estás viendo tu matrimonio, tu futuro, como Dios dice que será? En realidad, necesitamos comenzar por lo básico. Ser llenos del Espíritu Santo para que esto pueda ser real. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Yo creía que lo era. Podrías hacerte algunas preguntas para que sepas si tu vida está llena del Espíritu Santo. Primero, ¿tenés optimismo hacia la vida? Porque el Espíritu Santo, después de semejante promesa, produce optimismo hacia la vida. ¿Cómo puedes asegurarte de eso? Bueno, pregúntale a tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus amigos. Cuando vos hablas de la vida, de ellos, de la sociedad, ¿te escuchan decir cosas buenas y optimistas? ¿O todo mal, todo pesado? Imagínense a Pedro lleno del Espíritu Santo, interpretando esta palabra y diciendo, sí, pero el gobierno está re mal, son todos corruptos. No lo imagino, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabía que las cosas iban a cambiar. Y cambiaron, ¿Tenés optimismo hacia la vida? Otra pregunta para los que anotan, para saber si estás lleno de Espíritu Santo. ¿Tenés fuerzas para desarrollar los sueños que Dios te da? Porque esos sueños son más grandes que tus fuerzas, ¿no? Todos los que recibieron un sueño, un plan de parte de Dios, reconocemos que en ese momento cuando lo recibimos, cuando Dios nos dijo, quiero hacer esto con vos, nos parecía tan grande y hasta prácticamente imposible, pero no los desarrollamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Así que, ¿estás teniendo las fuerzas para desarrollar ese sueño? Otra pregunta. Tu relación con las personas que considerás llenas del Espíritu Santo, ¿es una relación sana? Seguramente conoces personas, hombres y mujeres, a quienes los ves y decís, ese hombre, esa mujer, sí está lleno del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo es tu relación con esa persona? ¿Comparten tiempo? ¿Te acercás a buscar, a aprender de él, de ella? ¿Le pedís consejos? ¿Dejás que esos consejos impacten en tu vida? Porque si la persona es llena del Espíritu Santo, qué mejor que dejar que nos aconseje y nos ayude a desarrollar nuestras vidas, ¿no? Quisiera que guardes esas preguntas y que las analices en la semana. Y que dejes que el Espíritu Santo examine tu corazón y te diga, en verdad, si tu vida está realmente llena de su presencia, a la forma en que Él lo desea.
Si descubrís que no, si Dios te revela que a tu vida aún le falta ser llena de su Espíritu, de su presencia, el domingo que viene el Señor nos va a enseñar cómo tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera que cierres tus ojos un minuto, 10 segundos, mientras todos acá mantenemos nuestros ojos cerrados. A quienes nos escuchan por las redes sociales, yo quisiera invitarlos, si no conoces a Jesús todavía, que puedas invitarlo a que Él entre en tu corazón. Todos acá estamos orando por vos y quiero hacer una oración como una guía para que invites a Jesús a vivir en tu vida. Podés decirle con tus propias palabras, pero algo parecido a esto: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo deseo tener sueños, anhelo más de mi vida. Yo quiero tener la visión clara, yo necesito eso que acabo de escuchar. Quiero que mi vida y mi familia cambien. Yo reconozco que necesito cambiar. Te reconozco, Señor de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que vivas en mi corazón. Entiendo que necesito tu perdón. Gracias, Señor Jesús, por ofrecerme tu misericordia. Yo creo que a partir de hoy mi nombre está escrito en tu libro de la vida y soy tu hijo. Todos los que estamos acá, los invito a que puedas acercarte al Señor con tu corazón sincero